arrastrando y lo venimos conversando desde hace mucho tiempo. Tú, sin embargo, propusiste que manejemos alternativas al paro para convocar a la reflexión sobre la violencia. Y fuiste criticada por eso. Pero, ¿qué alternativas serían? ¿Cómo visualizás la posibilidad de efectivamente hacer un parate para reflexionar sobre el tema y que se traduzca en una bajada de cambio real, ¿no? Y no que nos olvidemos al día siguiente. Yo creo que primero tenemos que tener claro que este es un problema de toda la sociedad. No es un problema solo del Estado, no es un problema solo del gobierno, no es un problema solo de los partidos políticos, no es un problema solo de las organizaciones feministas, de los sindicatos. Es decir, es un problema de todos y de todas. Entonces, y también estamos ante nuevas situaciones sociales que generan violencia a las cuales no estábamos enfrentados. Si bien es cierto que hay muchas violencias, o la cultura de la violencia es una cultura que tiene que ver con esto del patriarcado, ¿verdad? De la resolución del conflicto mediante la fuerza y no de otra forma. Y que también tiene que ver con las situaciones de poder. Pensemos solo que los tres principales negocios del mundo actualmente tienen que ver con la violencia: la trata de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico. O sea, ¿no? Digo, son los tres mejores negocios en este momento en el mundo y son tres negocios que tienen que ver específicamente con la violencia y que además sus manejos son en su gran mayoría clandestinos y basados en la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese es un primer dato de la realidad que tenemos que tener. El segundo dato de la realidad que tenemos que tener es que, en mi opinión, el paro es la última medida y no la primera. Y a mí me parece que con toda la legitimidad que tiene el movimiento obrero de hacer paro, es un derecho humano, diría yo, no solo un derecho al trabajo, me parece que no solo tiene que involucrarse los sindicatos, el PIT-CNT en esta situación, tienen que involucrarse las empresas, los partidos políticos, los movimientos, los jóvenes. Entonces, a mí me parecía, y esa fue mi expresión en el Facebook, que la verdad realmente nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Mi planteo fue, bueno, preguntemos, armemos un fondo con 1 hora de trabajo de la gente y con 1 hora de la producción. Y en esto de la hora de la producción me voy a parar un segundito, porque el PIT-CNT hasta ahora ha dicho que tiene claro que está involucrado, por ejemplo, en el tema de la violencia contra las mujeres. El movimiento empresarial tiene una gran mora con esto. Y yo le voy a decir a los empresarios que, además de ser un problema de derechos humanos, esto cuesta mucha plata. Está estimado que el 10% del Producto Bruto Mundial se va en la violencia. Y esa violencia es la mitad violencia contra las mujeres, 1/3 violencia contra niños, niños y adolescentes, y el 10 chiquitito que queda es la violencia de las guerras, de Siria, de esto, de lo otro. El resto es lo que, entre comillas, llamamos violencia privada. Y se ha estudiado en muchos lugares que a las empresas esto le cuesta mucho. Les cuesta, además, mucho más el violento que la violentada, porque el violento usa el teléfono de la empresa, usa el vehículo de la empresa, si es que lo tiene, para controlar, para esto. Si invirtieron en capacitarlo, después va a terminar a lo mejor preso o por lo menos detenido, ¿verdad? Entonces, el tiempo. El tiempo. Tiene la cabeza en otro lado. Bueno, todo lo que podemos decir. Entonces, ¿por qué hago esta argumentación? Porque me parece que es una argumentación de recibo para que entendamos que este es un problema que nos abarca en general. No es un problema solo de las mujeres, no es un problema del taxista al cual le pegan el tiro, es un problema en general. Entonces, claro, pero es un problema de violencia general que tampoco es únicamente analizable desde la perspectiva de género. No solo, no solo. Entonces, a mí me parece que lo que hay que pensar es, bueno, justamente pensar, no solo, pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí, claro. Es decir, no vamos a terminar con la violencia si no cambiamos el orden de género, eso es clarísimo. Pero me parece que justamente lo que tenemos, nos debemos como país, lo han hecho en otros países, la posibilidad de hacer ese fondo y que ese fondo llame a ideas. ¿Cuántos jóvenes hay que deben tener, grupos de jóvenes que deben tener ideas fantásticas, ideas que se han hecho en otros países, que no necesariamente hay que trasladarlas, pero que pueden ver de adaptarse? Y que quienes decidan esto tampoco sea
ni el PIT-CNT, ni el gobierno, ni la oposición, a ver cómo son las medidas que tenemos que tomar. O sea, propuestas desde la ciudadanía estás planteando. Estoy planteando propuestas de la ciudadanía, de acciones de la ciudadanía que nos involucren como sociedad. No sé cuáles son. Y a ver, bajame a tierra lo de la hora, ¿cómo lo de la sería? hora es muy sencillo. Yo creo que miren qué fondo que tendríamos. Si se donara 1 hora de trabajo y 1 hora de producción de todos. ¿Una vez cada cuánto, por ejemplo? Una vez, no sé, una vez cada 6 meses o una vez por año. Digo, por lo menos a los trabajadores les saldría bastante menos que hacer un paro. Las empresas también. El propio Fernando Pereira dijo que había que escucharte esa propuesta, ¿no? Pereira tuvo la deferencia de escucharla, de comentar sobre ella, de decir que era de recibo. Presidente del PIT. Que se iba a conversar sobre el tema. Hoy lo vi en el noticiero mencionándola. Yo realmente agradezco, porque además, en serio, lo que yo hice en el Facebook fue expresar un sentimiento, claro, un sentimiento que tiene detrás muchos años, sin duda, de trabajo en estos temas y de experiencia en estos temas. Y de ver experiencias en otros países y de preguntarnos muchas veces, bueno, ¿cómo hacemos como para que esto involucre a todos y a todas? Porque, insisto, el problema de la violencia no es un problema. Bien. Ni los del Marconi ni de los de Casaballe. No es un problema de las mujeres. No es un problema de los sindicalistas. Es un problema del cual o salimos todos juntos o no salimos. Tenemos que hacer un gran cambio de mentalidad, un gran cambio de cultura. Tenemos que entender que las relaciones de poder tienen que cambiar. Todo eso. Pero, bueno, por algún lado hay que empezar. Y a mí me parece que por el lado que hay que empezar es por empezar a hacer cosas diferentes de las que hemos hecho hasta ahora y que han demostrado que por ahora no vienen solucionando el tema, sino que lo vienen agravando. Bien, ¿qué opinan de la propuesta concreta? Después hablamos de violencia en general, pero sobre esta propuesta concreta, no cambiar la forma del paro, ¿no? Por, bueno, 1 hora de trabajo, de tormenta de ideas, de cualquiera y que se quiera involucrar y pueda sumarse. ¿Qué opinan? La Alemania posguerra llevó adelante algo muy similar, en el cual la gente tenía que dar unas ciertas horas de trabajo a lo largo de la semana para poder levantar una Alemania que estaba absolutamente destruida, ¿no? A mí me gusta la idea. Lo que no sé si el Uruguay es un pueblo lo suficientemente solidario como para hacerlo. Yo no lo creo. Creo que nuestra solidaridad termina en muestras televisivas filantrópicas anuales, no en algo sistemático. Decir, bueno, 1 hora de trabajo por semana, 1 hora de trabajo por mes. Yo creo que todo esto va a terminar en una discusión de a quién va a ir la plata, qué se va a hacer con esa plata, ese tipo de cosas. ¿Te parece realmente? Totalmente. Bueno, yo lo que planteaba es que si se hace ese fondo, que quienes decidan qué se hace con eso sea lo más amplio posible, es decir, sea un jurado multipartidario, multisectorial, multi de todo, o sea, que no sea, para que justamente sea lo suficientemente transparente como para que no se diga, bueno, se favoreció al amigo, al conocido, ¿no? Yo me pregunto finalmente si no será como una nueva pero gran comisión. Cada vez que nosotros escuchamos que se crea una comisión para estudiar tal cosa, es como decir, no se habla más del tema, sabemos que se encajona. ¿Cómo sacarnos de arriba esa sensación? En este caso, lo que quizás combatiría ese siempre latente riesgo es que habría fondos, habría dinero, habría recursos y por lo tanto habría obligación casi más o menos inmediata de ver y de visualizar hacia dónde van y con qué fin. A propósito de la propuesta, a mí lo que más me gusta de la propuesta es que haya una propuesta. Quiero decir, a mí me parece bien que rediscutamos las formas, ¿verdad? Los instrumentos. Yo soy de los que cree, el otro día lo comenté cuando abordamos este tema acá, a propósito de la muerte del dirigente sindical de los camioneros, señalé que para mí eran de recibo las suspicacias acerca de si se podía tratarse de una muerte con carácter sindical, ¿verdad? Donde el asunto sindical tuviese un peso. Algunos testimonios posteriores, ¿se acuerdan que lo hablábamos? De alguna manera le habrían bajado por lo menos claridad a esa lectura y yo mismo retrocedí en ese sentido. A mí me parece que lo primero y principal, por las dudas, para que no haya confusión, y estoy seguro que Teresa también,
Yo abrazo la consigna con que hoy el PIT-CNT convoca al paro general parcial. La abrazo, la saludo, me pongo detrás de esa consigna, la hago mía. No obstante ello, me parece que es un típico caso donde la buena consigna, la buena idea, de alguna manera se ve perjudicada por el instrumento, que en este caso es el paro, ¿verdad? Vamos, por otros también se ve perjudicada por el protagonista. Como hay gente que todo lo que suena a sindicato le parece malo, cualquier cosa que... Pero bueno, sobre eso nada podemos hacer. Pensemos en los otros sectores de la sociedad que dicen, la pucha, me parece bien esto, pero quizás un paro, no cambie nada y en el fondo suena a un viva la pepa, que justamente esta consigna como ninguna otra lo necesita, ¿verdad? Aportes como el de Teresa, que irán en esa o en otra dirección, o un poquito más acá o un poquito más allá, creo que aprovechan el clavo caliente para generar un poco el movimiento de la cesera. Sí, ustedes, ante la duda de que si se pueda volver en... que la gente no es solidaria en realidad, que lo van a terminar traduciendo en che, a ver dónde va la plata, ¿ustedes creen que no es generar la sensación de qué nos estamos haciendo? Sacando la clasificación de violencias. Porque yo a veces dudo si se hace bien tanta clasificación. Es cierto que cada tema o cada escenario hay que saber cómo mirarlo, si no, no vamos a llegar nunca a entender la causa para poderla combatir. Pero es muy general también lo que está pasando. No, claro. O sea, cuando hoy escuchaba por la radio un tipo que le hizo un finito sin querer, seguramente sin querer, porque vamos apurados, a otro y el otro en el semáforo lo esperó, bajó con un palo y le rompió todo el auto. Eso no tiene no es violencia gremial, no es violencia doméstica, es violencia. Es violencia, es ese estado de irritabilidad. ¿Ustedes no creen que todos nos estamos dando cuenta de eso? ¿Y que todos queremos un cambio? Ahora, Victoria, también un tema importante para analizar. Por ejemplo, el otro día cuando tocábamos el tema de DIJAP, yo decía, ¿no? Al margen de lo que nosotros podamos opinar y lo humanamente razonable, está lo que piensa la gente en la calle. A ver, cuando matan a un taximetrista, cuando matan a un trabajador del transporte, la primera medida que se aplica en ese caso, porque se ha votado en asamblea, es un paro en el transporte. Uno sale a la calle y le pregunta a 10 uruguayos qué piensan sobre el paro del transporte y no está de acuerdo. No está de acuerdo con la medida. Es más, la mayoría señala, dejan al uruguayo, que no tiene nada que ver, de a pie. A ver, no estoy descubriendo absolutamente nada. Yo celebro la iniciativa, me parece muchísimo más productiva que un paro. Y ahora aprovecho la oportunidad y le consulto, porque muchos uruguayos a veces se acercan a mí y me dicen, cada vez estamos peor. La sociedad cada vez está peor. ¿Usted siente esa misma percepción? Yo creo que sí, yo creo que realmente, no es un fenómeno solo del Uruguay, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente me refiero por la envergadura que tiene el asunto, pero creo que sí. También creo que también sabemos cada vez más. También cada vez los medios de comunicación hablan más de estos temas. Si tú me preguntás, ¿hay más violencia, por ejemplo, de lo que yo más sé contra las mujeres ahora que antes? Y yo te puedo decir, capaz que hay otras formas de violencia, pero no sé si hay más, porque en realidad hace muy pocos años que llevamos estadísticas al respecto. Por lo tanto, no podemos saber. Sabemos que desde que llevamos estadísticas, lamentablemente no cambió o se incrementó, pero no tenemos idea de lo que pasaba en el siglo pasado, por ejemplo. Desde el punto de vista histórico, igual, una cosa que es clara es que el siglo XIX fue mucho más violento que el XX. El XX fue más violento de lo que va siendo el XXI. Exactamente. Porque de alguna manera lo que antes se invisibilizaba, ahora se ve. Ahora se ve, lo sabemos por los medios de comunicación, lo sabemos a través de las redes. Recomiendo la lectura de Sangre y Barro de Leo Borges, que justamente nos tira unos cuantos mitos abajo. Esta idea que siempre fuimos republicanos, civilizados y que todo lo resolvimos con elecciones. Y bueno, tú ganas ahora te toca ganar a ti. Claro. No, pamplinas. Entonces, hasta hace bien poquito nos matábamos mucho y con mucha crueldad. Y eso forma parte también de nosotros, que en esa especie de utopía regresiva, de creer que todo lo de antes era pacífico y vivíamos como Adán y Eva, eso es mentira también, es falso, es equivocado, no resiste ningún análisis histórico, científico de ninguna naturaleza. Lo que ocurre es que ahora estamos viviendo una sociedad mucho más fragmentada, con diferencias sociales abismales. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. En este momento vivimos en un mundo donde el 1% de la población se lleva el 70% de los recursos del mundo. Y eso es terrible. Yo no estoy diciendo que esa sea la única causa. ¿En este momento? Sí,
en este momento. Pero entonces tenemos que cambiar el sistema. Yo no estoy diciendo que terminamos en esa discusión, en realidad. Yo no estoy diciendo que esas sean las causas de la violencia, solamente. No, porque además, los estudios hablan de que en esta zona, vamos a nuestra latitud, ¿no? Porque... Bueno, América Latina es el continente más violento, contrariamente a lo que todos suponemos, no es ni África, ni... No, es el más desigual y el más violento. Tasas que superan la criminalididad y las muertes como en zonas de guerra. Exactamente. Ahora, lo increíble es que paralelamente a ese dato de la realidad, también en la última década, los indicadores que hacen referencia a la disminución de la pobreza, de empleo y demás, han mejorado. Entonces, uno no termina de entender lo que históricamente se entendía como la teoría de la criminología, que estaba asociada a esos indicadores. Hoy están desafiando las teorías, esta realidad. Lo que pasa que lo que no hemos logrado es... estamos en una sociedad cada vez más segregada y con más exclusión. Entonces, es cierto que hay muchos menos pobres de los que había antes, pero también es cierto que hay núcleos muy duros donde además medra no solo la pobreza, porque el ser pobre no significa que como lógica consecuencia tengo que tener conductas desviadas. No, ya está clarísimo donde también. medra el narcotráfico, la trata de personas, es decir... Hay todo una especie de lo que yo decía hoy al principio, hay un gran negocio mundial que aprovecha estas zonas, estos territorios de exclusión, de marginalidad, etcétera, para refugiarse ahí y hacer como una especie de... En Uruguay todavía no existen, pero en el resto de América Latina, las zonas liberadas existen. Teresa, ¿me permitís un momentito? Sí. Porque tengo un móvil en este momento, un móvil en vivo desde el PIT con Martín Pereira, que es presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Martín Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Alguna reflexión a esta hora, en este momento? Bueno, el paro se viene con un alto acatamiento por los relevamientos que hemos realizado y bueno, seguimos planteando que hay que seguir reflexionando sobre lo que ha pasado y bueno, el paro tiene ese efecto. Veía como debatían ustedes si la medida del paro no era el paro la mejor medida y creo que ha puesto hace 2 o 3 días el tema en todos los programas de televisión y radio y creo que ha servido para reflexionar y que todos pensemos de lo que pasó y que no debe pasar más con la vida del compañero nuestro, del sindicalista, o con la vida de cualquier persona, de cualquier trabajador que tiene que salir a trabajar y volver a su casa tranquilo. Bien, o sea que tú decís que está ya como que comprobado que el paro generó esta reflexión a la que están apuntando, o sea, está confirmando la utilidad del paro desde ese punto de vista. Pudimos poner el tema en la opinión pública, eso era uno de los objetivos que teníamos. Sabemos que con el paro no vamos a solucionar el problema, ni mucho menos, sino que tiene que haber una discusión amplia de toda la sociedad, incluyendo al gobierno y a todos los actores que puedan participar y la población en general, pero creo que tenemos que ver hacia dónde vamos y la tranquilidad de poder ir a trabajar tranquilo y volver y no que estar viendo qué sucede o si vuelvo o no vuelvo, o lo que ha pasado. Entonces creemos que el paro sí ha sido efectivo, ha tenido un alto acatamiento, hemos tenido el tema en la opinión pública y hay que ver qué hacemos el día de mañana y no ver si el paro sirve o no. Creo que para nuestro entender el paro sirvió, ahora debemos analizar qué va a pasar de aquí en más y que esto no quede solo en el hecho de hoy, sino que sigamos reflexionando y aportando ideas para solucionar estos problemas. Y esa idea que planteaba justamente Teresa, de una suerte de fondo donde pueda participar o se convoque o se interpele a la ciudadanía entera, ¿no? Destinando una hora de trabajo, de pensamiento, de propuestas. ¿Cómo la ven? Bueno, hay que analizarla la propuesta con más tranquilidad, pero en principio es una propuesta válida para analizar y que creemos que puede servir a este debate, que hay que darlo con toda la sociedad. En eso sí coincidimos, tiene que ser lo más amplio posible la discusión, porque esto no es un problema de los sindicatos, del gobierno, de los partidos políticos, es un problema de todos los uruguayos y entre todos debemos buscar una solución en una sociedad que está muy lejos de parecerse a sociedades de Centroamérica o de la propia Latinoamérica, como discutían. Hoy en Uruguay se puede caminar tranquilo por la calle sin correr grandes riesgos,
pero no es lo mismo pasa en otros países. Entonces creo que tenemos que tener cuidado en las comparaciones, pero hay que reflexionar sobre el tema ante los hechos sucedidos. No llegamos a 10 días todavía del principio del año y ya tenemos todas las muertes que tuvimos, y creo que hay que sentarse, reflexionar y ver cómo entre todos aportamos. Esto no es que no hay que usarlo como todo en Uruguay para una campaña política que ya arrancó, sino que reflexionemos entre todos y todos los actores de la sociedad tengamos propuestas y entre todos veamos cuáles son las más viables. ¿Cómo personalmente, olvídate del pito, olvídate del paro, cómo lo sentís vos? Sobre todo, además, que te manejás y tu trabajo tiene que ver con un ambiente muy delicado, muy sensible, donde son agredidos también, aún trabajando. ¿Cómo sentís que está...? Salvando las distancias con las grandes ciudades hoy, que son de verdad cuna del crimen y de la violencia, pero abriendo el paraguas para evitar convertirnos en eso. ¿Cómo lo sentís? No, creo que hay una sensación con esto que pasó los primeros días, que está todo el mundo nervioso. Como bien decías vos, en la salud nosotros muchas veces vivimos agresiones que a veces llegan a lo físico, pero muchas veces verbales, y eso creo que se ha perdido los códigos que había, tanto en las escuelas, en los hospitales, de respetar a quien enseñaba, a quien cuida, como es en el caso de la salud, y esos códigos se han perdido, y creo que es parte también de conversar con la sociedad, que la sociedad entienda que nosotros estamos trabajando para ella y que reflexionemos todos juntos. Se han perdido códigos que antes se respetaba al personal de la salud, se respetaba al personal de la educación. Y es un poco el individualismo que se ha llevado a que quiero todo inmediatamente, me importa lo que me pase a mí y no lo que le pase al de al lado, y creo que parte del sistema de consumir y de tener todo ya, creo que ha sido la parte de la que ha deteriorado los valores que se tenía antes en una sociedad uruguaya que era ejemplo para el mundo. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. ¿Alguien aventura algún otro por qué? Porque esto del individualismo y el consumismo... no lo estoy poniendo en duda, pero también se convirtió como en una suerte de explicación así, muletilla, ¿no? Todo el mundo dispara por allí explicando esta realidad. ¿Alguien aventura otra opinión? Tenemos ese mito de que la sociedad uruguaya es una sociedad súper educada y... que supo ser. Y aparte, claro, como que es súper solidaria. Sin embargo, recién teníamos en pantalla cómo iba la encuesta del día y por ahora nuestra audiencia está indicando que el problema de la violencia de género no se solucionaría, por ejemplo, con una medida de este tipo. A mí realmente me parece muy interesante la medida que plantea Teresa, porque evidentemente estos problemas requieren una cooperación y una interacción de varios agentes de la sociedad para poder solucionarlos. Una pata es la educación. Otra pata, por supuesto, que es el apoyo institucional. Uno desde la sociedad puede decir, ¿por qué yo como ciudadano y como trabajador tengo que asumir el rol del Estado de encargarme de solucionar a través de una hora de trabajo algo que debería encargarse el Estado? Perfecto, el tema es que el Estado solo no puede. Como decía Teresa, necesitamos una cooperación y un trabajo más comunitarista frente a esta situación, porque nos corta transversalmente a todos, partidos políticos, clases sociales, nos corta realmente transversalmente, corta la capital y al interior del país. Entonces, creo que sería realmente muy interesante poder atar esto a una acción concreta. Por ejemplo, refugios o viviendas para víctimas de violencia de género. Entonces, por ejemplo, nos tomamos una hora de nuestro trabajo para crear conciencia, que es fundamental, diálogo, crear conciencia, porque sin conciencia no hay cambio normativo que valga y no hay fondo que valga. Y a su vez, ese dinero lo destinamos a una acción concreta, como por ejemplo, refugios o viviendas. Sin pausa no hay programa, ¿sabes? Porque ahí vamos al consumismo y a las empresas que pautan, gracias a las cuales podemos vivir. Pausa, ya venimos.